Bueno, quisiera ver dos cosas que es... bueno, nos quedó pendiente ver el número de Reynolds y después empezamos a ver tensión superficial, que son las dos cosas que quisiera ver. Entonces vamos a retomar lo que quedó pendiente, que era el número de Reynolds. Es un número importante, es un concepto importante en mecánica de fluidos y tiene que ver con... hay diferentes maneras en las cuales se puede deducir. Muchas, no se deduce de primeros principios el número de Reynolds. Y de hecho su significado es lo importante. El número de Reynolds es un número adimensional que me permite identificar el cambio de régimen en un fluido cuando está moviéndose o cuando hay un flujo en un tubo, en una tubería en general. Esto es específico sobre todo en tuberías. Y es el cambio de un régimen laminar a un régimen turbulento. Un régimen laminar, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Pues lo entendemos como un flujo laminar, ¿no? Un régimen laminar, como que el fluido se está moviendo en capas. Y esas capas, pues, puede tener diferentes velocidades, que es lo que vimos en la clase pasada, con el flujo de Couté o la ley de Poiseuille, ¿no? Pero lo que consideramos es que cada capa del fluido se movía con cierta velocidad y no había vórtices, no había remolinos en ese fluido. Y eso es precisamente el régimen turbulento. El régimen turbulento, pues es un fluido en el cual ya no es laminar, ya las capas del fluido ya no son paralelas, sino que empiezan a aparecer vórtices, remolinos, eso físicamente, ¿se entiende? Definir la turbulencia, de hecho, no es sencillo, y hay diferentes explicaciones de un régimen turbulento, algunas de Kolmogorov y Feynman estuvo trabajando también en eso. Pero físicamente podemos entender que es un régimen turbulento y laminar, sí, así a primeras, o sea, entenderlo, cómo se comporta. El número de Reynolds nos da un número en el cual precisamente se cambia de un régimen laminar a un régimen turbulento. Les digo, hay diferentes maneras en las cuales se puede deducir este número de Reynolds. Tiene que ver con las fuerzas de viscosidad. Pero aquí lo más común aquí a este nivel, lo que podemos hacer es un análisis dimensional para encontrar ese número de Reynolds. Y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a suponer que este es un número adimensional, como dije, y va a depender de los parámetros del flujo, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros del flujo? Pues la velocidad, y como vimos la vez pasada, la velocidad puede depender de la distancia, ¿no? Se puede cambiar debido a la viscosidad. Pero aquí vamos a suponer una velocidad promedio, es lo que vamos a considerar. Si consideramos la velocidad como función de R o de Y, que sería la altura, pues empezamos a complicar las cosas. Entonces, como parámetro de este flujo, tenemos su velocidad y consideramos su velocidad promedio. Otro parámetro que describe este flujo sería su densidad del fluido, su viscosidad del fluido, y tiene también un parámetro importante que son las dimensiones geométricas. Y aquí podemos suponer que es el diámetro, si es un tubo circular. Esto puede cambiar, si el tubo es sección que tiene una sección cuadrada, pues sería el largo, ¿no? O si fuera rectangular, quizá el ancho, pero lo importante es que tiene que ver con la propiedad geométrica de esa tubería. Entonces aquí vamos a suponer que es en un tubo de sección circular y de su diámetro. Entonces el número de Reynolds, que es un número adimensional, puede depender de todos esos factores, de todos esos parámetros, ¿sí?
Recuerden, del análisis dimensional, tiene muchas utilidades el análisis dimensional. Por ejemplo, cuando uno trabaja en cómputo, pues lo más sencillo es adimensionar las diferentes cantidades físicas que uno está modelando por cuestiones prácticas, ¿no? Porque a veces meter valores físicos de metros o cosas, parámetros que tienen ciertas dimensiones, es complicado a veces cuando uno lo pone en cómputo, ¿no? Entonces, una manera es adimensionar las diferentes cantidades. Esa es una aplicación de la adimensionalización que espero que hayan visto en mecánica. Pero otra es, a veces encontrar relaciones entre diferentes parámetros de un sistema físico, que es lo que estamos haciendo aquí. O sea, yo lo que estoy encontrando es un número que va a depender de estos parámetros, de la velocidad promedio, de la densidad, de eta, que es la viscosidad, y de las propiedades geométricas, que sería el diámetro. Entonces, este número, como es adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades, yo puedo encontrar estos exponentes, alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Aquí supongo que la velocidad está a la potencia 1, ¿sí? Entonces, hay ciertos valores de estos parámetros, bueno, estos exponentes, perdón, alfa, beta y gamma, de tal manera que esta multiplicación me da un número que es sin dimensiones. Y ese es el número de Reynolds. Otra manera de ver esto es esta ecuación, que es la 104, que es de la 103 obtengo la 104, ¿sí? Que es simplemente dividiendo, ¿no? De aquí despejo la velocidad promedio y es un número, que es el número de Reynolds, por estos parámetros. Es decir, estoy diciendo que la velocidad promedio con la que se está moviendo el fluido depende de la densidad, depende de la viscosidad y depende del diámetro de esa tubería. Si hacemos lo que la vez pasada, la clase pasada, encontramos cómo variaba la velocidad en función de R, y entonces podemos calcular eta, digo, la velocidad promedio. Pero aquí es algo más general, ¿sí? No necesariamente tiene por qué satisfacer esa velocidad que encontramos la vez pasada. De hecho, la vez pasada lo que hicimos era para el flujo laminar. Entonces, para el flujo turbulento, obviamente ya no se satisface eso. Entonces, aquí es algo más general, ¿sí? Suponer que la velocidad va a depender de estos parámetros. Y el número, o la constante de proporcionalidad, es precisamente el número de Reynolds, ¿sí? Es simplemente tratar de interpretar esto, ¿sí? Entonces, por un análisis dimensional, vamos a encontrar alfa, beta y gamma, ¿sí? Entonces, de la ecuación 103, que es esta de aquí, pues el número de Reynolds es adimensional, por lo tanto, aquí las dimensiones son longitud, masa y tiempo, ¿sí? Entonces, longitud está, y la masa y el tiempo están a la potencia 0, porque el número de Reynolds es adimensional. Y del lado derecho de esta ecuación, pues tengo las dimensiones de velocidad, de densidad, de viscosidad y del diámetro de esa tubería, que es lo que está en este lado de la ecuación. Son las dimensiones. Pues las dimensiones de la velocidad son longitud entre tiempo. Las dimensiones de la densidad son masa entre longitud al cubo, y todo eso está elevado a la potencia alfa. Las dimensiones de viscosidad, si se acuerdan, era Pascal segundo en el sistema internacional, pero era fuerza por unidad de área por tiempo, ¿sí? Entonces lo pueden revisar. Déjenme poner
Creo que no las tengo aquí. Ah, está más arriba. Aquí tengo las dimensiones de viscosidad, que son masa, longitud a la -1 y tiempo a la -1. Entonces eso lo sustituyo en la ecuación de análisis dimensional, que es esto de aquí. Y finalmente tengo las dimensiones geométricas, que sería el diámetro, que sería, sus dimensiones serían longitud a la gamma. Entonces, de esta ecuación hay que igualar los exponentes, que sería para L, para longitud. Aquí tengo L, aquí tengo L y aquí tengo L. Por lo tanto, esta ecuación, de este lado, del lado derecho, me queda L a la 1 menos 3 alfa, ¿sí? Porque es el exponente de esta L. Luego aquí tengo otra vez L, la longitud, que sería la beta, pero como está abajo, pues sería menos beta. Y eso es L en la primera ecuación para las primeras dimensiones. Es L a la 0, que es esta ecuación de aquí. Entonces, al igualar exponentes, 0 es igual a esto de aquí, tiene que ser igual a esto de acá. Lo hago para la masa, para las dimensiones de masa y para las dimensiones de tiempo, ¿sí? Entonces hay que escribirlo ahora para la masa. Aquí tenemos masa y aquí tenemos masa, que sería alfa más beta, que es esta ecuación. Y finalmente para tiempo, ¿sí? Aquí tengo a la 0, por eso está el 0. Y aquí está t a la -1, que es este -1. Y aquí lo tengo otra vez, sería la menos beta. Entonces esto, a final de cuentas, me da un sistema de 3 ecuaciones para determinar esos 3 exponentes, alfa, beta y gamma. Se puede resolver de aquí. Beta es -1, ¿sí? Es de esta última ecuación. De aquí puedo encontrar alfa, porque beta es -1, entonces alfa es igual a 1. Y de aquí puedo encontrar gamma, sustituyendo, y pueden ver que gamma es 1. Se lo pueden revisar y verificar que son estas cantidades. Bueno, son estos valores para los exponentes. Entonces, ya teniendo los exponentes, simplemente los sustituyo. Ya sea aquí en esta ecuación, en la 104, o en la definición del número de Reynolds. Y es este de aquí. Entonces, el número de Reynolds depende de la densidad del fluido, de la velocidad promedio que tiene el fluido en esta tubería, del diámetro, de unas propiedades geométricas. Aquí pues este diámetro puede cambiar dependiendo de la sección que tenga el tubo, y eta, que es la viscosidad. Entonces estos parámetros es un número sin dimensiones, y para diferentes valores de estos parámetros toma un valor. Entonces el flujo laminar se suele presentar para número de Reynolds menor a 2000. Para mayor a 3000, el flujo suele ser turbulento y suele ser inestable entre 2000 y 3000. Esto es el número de Reynolds. El número de Reynolds es un número que depende de los parámetros del flujo, que nos da un parámetro, nos da un valor a partir del cual ese flujo puede ser laminar o turbulento. Profesor, Sí, yo, por ejemplo, un tubo, ¿no? Que su diámetro fuera 1 centímetro, por decir algo, ¿no? Y podemos tener diferentes fluidos, ¿sí? Esto que estoy dando aquí son las propiedades del tubo, de la geometría del tubo, las propiedades geométricas. Otra cosa va a ser lo que ponga a fluir en ese tubo. Podría ser agua o mercurio, como dice. Entonces, para el agua, pues tengo su densidad, ¿no? Del H2O, y también tengo su viscosidad, suponiendo una temperatura, ¿no?
Estas dos cantidades dependen de la temperatura, pero suponiendo una temperatura dada. Eso ahorita no hemos considerado propiedades de la temperatura. Temperatura dada. Entonces, su densidad del mercurio y después su viscosidad del mercurio, ¿no? Entonces, el único parámetro que me va a quedar es la velocidad, ¿no? Entonces, el único que va a quedar es la velocidad promedio con la que se está moviendo para los dos diferentes fluidos. Entonces, va a depender de la velocidad con la que vaya cada uno de ellos. O sea, lo pueden hacer para agua, ¿no? Y ver, por ejemplo, suponer que el número de Reynolds es para un flujo laminar, R es 2000, ¿no? Entonces, calcular las velocidades del agua a las cuales se presenta un flujo laminar. ¿Sí? Entonces, la velocidad de aquí podría despejar la velocidad promedio, que me daría el número de Reynolds, por la viscosidad entre ρ por el diámetro, ¿no? Entonces, si podríamos ver hasta qué velocidades, obviamente va a depender, como va a depender de la velocidad, a mayor velocidad, mayor el número de Reynolds. Entonces, el flujo turbulento se presenta para velocidades altas, respecto de este número de Reynolds, precisamente. Entonces, aquí podemos calcular la velocidad para el agua y después para el mercurio. Obviamente para el mercurio va a ser diferente porque pues la densidad y la viscosidad cambian. ¿De acuerdo? No sé si eso responde a tu duda. Sí, solo, digamos, si hay un fluido más, viscoso, supongo que debe de ser en general más denso, aunque no son completamente dependientes, supongo. Pero para un fluido entonces, más denso sería más fácil volverse turbulento. Bueno, lo que podemos ver es cómo depende. El número de Reynolds depende inversamente de la viscosidad. Entonces, entre más viscoso es, el número de Reynolds es menor, perdón, por supuesto que son inversos, ¿no? Algo de lo que dices que a mayor densidad, mayor viscosidad, si te entendí bien, eso podría no estoy tan seguro, pareciera, así físicamente, no sé, no, ahí sí no podría asegurar, ¿no? Que a mayor densidad, mayor viscosidad, que es lo que entendí que me dijiste. Sí, justo eso. No estoy tan seguro, no, habría que verlo. Parece, o sea, sí, a primeras, el mercurio, que no creo, de hecho, pienso que, no sé si vieron los datos, el mercurio tiene mayor viscosidad que el agua. Sí, Podríamos revisar, sería algo interesante que podrían revisar si a mayor densidad aumenta la viscosidad. Yo al menos por ahora no les puedo responder. Profe, entonces, entre más viscoso es más probable que sea laminar. Ajá, sí, porque va inverso al número de Reynolds. Obviamente para una velocidad de edad. Es decir, depende de todos estos parámetros. Entonces pueden jugar con todos estos parámetros. Tener diferentes geometrías, mayor ancho, menos, hacer una tubería ancha, una tubería con un diámetro mayor o menor. O sea, son 4 parámetros con los que definen el número de Reynolds. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, eso solamente. Pueden revisarlo en internet, sería bueno, pero esta es una deducción con análisis dimensional, como viene en algunos libros, les digo, no hay una deducción de primeros principios del número de Reynolds,
Y a veces se plantea en términos de las fuerzas de viscosidad y las fuerzas debido a presión, etc. Pero solo vamos a ver esto de aquí. Es importante, tenganlo presente, y siempre determina el cambio de régimen, de laminar a turbulento. Es un poco como la ley de Bode, ¿no? La tensión superficial es una fuerza que se debe a las fuerzas de cohesión de un líquido, ¿no? En este caso es para líquidos, ¿no? Se define como una fuerza por unidad de longitud. En este sentido es parecido a la presión, ¿no? La presión es una fuerza por unidad de área. La tensión superficial es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, una manera sencilla de entenderlo es poner una película, ¿no? Una película delgada de un líquido, y poner una varilla fija, ¿no? Entonces, este es el dispositivo, o sea, tenemos un fluido y tenemos una varilla que se puede mover. Entonces, si esta varilla no tiene fricción, no hace fricción aquí en estos extremos, si la dejáramos, pues tendería a colapsar esta película. Es decir, hay una fuerza de cohesión entre el líquido que jala en esta dirección, como se muestra en la figura, en este vector en azul. Entonces, para equilibrarlo, pues aplicamos una fuerza externa, que es F gamma, F subíndice gamma. Y si está en equilibrio, pues esta F gamma me dice precisamente la fuerza debido a la tensión superficial. La tensión superficial, entonces, es la fuerza que deben de aplicar para mantener esta varilla entre la longitud que mide. Aquí ya no lo puse. Bueno, está aquí. Es la longitud de esa frontera. Es un fenómeno de frontera entre un medio, que en este caso es la película del líquido, y la varilla, o si no existiera la varilla, pues sería el aire, precisamente, la atmósfera. Es un fenómeno entre dos medios, es un fenómeno que aparece en la interfase de dos medios, ¿sí? Aquí le puse que hay un factor de 2, entonces pueden ver ustedes un factor de 2 a veces en los libros, y ese factor de 2 tiene que ver porque si pensamos en este caso de una película de líquido, lo que se suele formar son dos fronteras, ¿sí? Dos superficies. O sea, esta película suelen ser dos, o sea, son dos superficies, ¿sí? O sea, y en medio hay líquido precisamente, ¿sí? No sé si tengo aquí una figura, no tengo, pero sería algo así. O sea, ese grosor de esas dos superficies, pues es muy, muy, muy pequeño en realidad. Pero son dos caras, ¿sí? Son dos superficies, no es una sola. Cuando se presenta la película de líquido y el aire, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, una burbuja en un líquido, una burbuja de gas en un líquido. Pero ahorita vemos eso. Entonces ese es el concepto de tensión superficial. Fuerza por unidad de longitud. Sus dimensiones son estas de aquí, que serían, puesto que esta es una fuerza y esta es una longitud, son las dimensiones de una fuerza entre las dimensiones de una longitud, que son L. Y las dimensiones de fuerza, pues las podemos sacar con la segunda ley de Newton, que son masa por aceleración, que son masa, longitud entre tiempo cuadrado, y la longitud se me cancela y me quedan estas dimensiones. Lo pueden verificar, que son masa por tiempo a la menos 2, ¿no? O masa entre tiempo al cuadrado. Y en el sistema internacional son Newton metros, precisamente. De aquí se puede ver. A veces es más sencillo ver sus unidades, ¿no? Pero las unidades, recuerden, siempre es una convención. Entonces es más fundamental sus dimensiones.
Aquí lo puse como, esta fuerza siempre es, bueno, la fuerza debido a la tensión superficial. La tensión superficial no es una fuerza por unidad de longitud. Entonces, la fuerza debido a la tensión superficial siempre actúa de manera perpendicular a la interfase, a la longitud. Entonces, si tienen una frontera curva, entonces esta fuerza siempre es perpendicular en cada punto, ¿no? Por ejemplo, como se ve en la figura. Si ustedes hicieran este experimento de tener una película delgada en un anillo y pudieran, se puede hacer, no sé qué tan fácil sea, poner un hilo y después romper este centro, y lo que va a hacer el hilo pues es crear un círculo, ¿no? Y entonces es un agujero en esa película de líquido. Es decir, la tensión superficial, la fuerza debida a la tensión superficial siempre actúa de manera perpendicular en cada punto de esa curva, que sería la frontera entre este medio, que sería pues el aire, y la película. ¿Sí? Hay muchos fenómenos que se presentan, y aquí solamente vamos a ver, bueno, el concepto conceptualmente, y ver la ley de Laplace. Esa, si quisiera verla, es importante. Entonces aquí les dejo algunos. La tensión superficial depende del líquido. Entonces les dejo algunos valores que encontré en estas notas. Aquí pues simplemente les comento que pues da lugar a diferentes fenómenos, ¿no? Por ejemplo, los meniscos que aparecen cuando introducen ustedes un capilar en un líquido. Puede ser de este tipo o puede ser de este tipo, como en el agua o en el mercurio. Cambia el ángulo en este caso, ¿sí? Aquí el ángulo es este y aquí es este, ¿sí? Si medimos este ángulo teta, este o este. Entonces cambia dependiendo de la tensión superficial, ¿sí? Del medio, ya sea agua o mercurio o diferentes tipos de líquidos. La tensión superficial también explica por qué pues, una gota se pega a ciertas superficies, ¿no? La tensión superficial crea una fuerza de adhesión de un líquido con otro medio, por ejemplo, un sólido, ¿no? O sea, una pared, o el hecho de que ciertos insectos pueden estar flotando sobre líquidos, ¿no? Entonces se debe también a la tensión superficial. Si pensamos aquí que esta es la pata del insecto, ¿no? Entonces hay una fuerza debido a la tensión superficial que contrarresta al peso. De una manera bastante sencilla. Todo esto igual se puede estudiar con mayor detalle, ¿no? Pero no, solamente vamos a comentar esto. Igual cuando se forman dos burbujas, ahí aparece cierto ángulo, etc. Entonces algo que sí quisiera ver es la ley de Laplace. La ley de Laplace me relaciona, lo voy a poner acá en notas mejor. La ley de Laplace, o fórmula de Laplace, a veces es más. Fórmula de Laplace. Es mejor decirle fórmula porque hay otra ley de Laplace o ecuación de Laplace. Pero esta se refiere a los líquidos y establece el equilibrio de fuerzas en una burbuja entre la diferencia de presiones que puede haber entre la burbuja, la presión interna en una burbuja, y la presión externa y la tensión superficial. Entonces, si tenemos una burbuja de cierto radio, R mayúscula, aquí tenemos una presión interna en la burbuja y una presión externa. ¿Sí? ¿Y por qué está esta burbuja en equilibrio? Hay una
hay una fuerza debido a esta diferencia de presiones, ¿sí? En principio la presión interna es mayor a la presión externa, ¿sí? Como que tiende a aumentar el radio de la burbuja, pero la burbuja se mantiene en equilibrio para cierto radio. Entonces tienes la otra fuerza que contrarresta a la fuerza debido a la diferencia de presiones, es precisamente la fuerza de tensión superficial. Si pensamos en un punto, pues la tensión superficial en un punto dado, piénsenlo así, podemos formar un círculo, ¿sí? En esa superficie, y en ese círculo pues actúa la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial como que jala en cada punto de la burbuja. Entonces lo que se establece es un equilibrio entre esas dos fuerzas y está dado por la ley de Laplace, y me dice que la diferencia de presiones, donde la diferencia de presiones sería la presión interna menos la presión externa, es igual a, aquí hay un factor, lo voy a poner con 2 ahorita, 2 veces gamma entre R. Entonces la diferencia de presiones va de manera inversa con el radio de la burbuja. Entonces vamos a demostrarlo, lo voy a hacer, demostrar esta fórmula de Laplace, porque es bastante ilustrativo de cómo actúa la tensión superficial. Entonces para ello vamos a suponer, voy a borrar, déjenme hacer un poco más grande este. Entonces consideremos aquí un punto, ¿sí? Un punto dado y un pequeño círculo alrededor de ese punto. Alrededor de ese círculo pues actúa la tensión superficial, ¿sí? Es una tensión, bueno, una fuerza por unidad de longitud, pero que jala, si esta fuera la frontera, ¿sí? Este círculo punteado aquí en esta superficie tendería a colapsar, ¿no? A romper esa burbuja, porque esta fuerza actúa en dirección perpendicular a esa frontera, que es este círculo. Y ese círculo le vamos a poner un radio que va a ser R. R minúscula, R mayúscula es el radio de la esfera, de la burbuja. Entonces, fíjense, lo que sucede aquí en esta, voy a hacer un zoom de este círculo. Yo lo voy a hacer así. Entonces tenemos, este sería como el casquete de la esfera, ¿sí? Entonces en cada punto, este sería el círculo de radio R, que sería este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces este es precisamente la parte de la burbuja, ¿no? Sería este casquete, o sea, es pequeño, porque así voy a considerar las cosas para deducir la ley de Laplace. Entonces, en cada punto, pues actúa esa tensión superficial. En todo este círculo, aquí ya no lo hice en el círculo, sino voy a quitar este de aquí. Entonces actúa en esta dirección. Siempre perpendicular. O sea, la frontera es este círculo, que es este de aquí. Entonces actúa, y del otro lado también. Entonces aquí actúa así. Entonces este sería tengo que integrar toda esta circunferencia,
actúa la tensión superficial. Toda esa tensión superficial pues tiene una fuerza resultante que va en esta dirección, hacia abajo, si se dan cuenta, porque este de aquí siempre hay uno simétrico, por ejemplo, este que está aquí y este de aquí, ¿sí? Entonces, en ese punto, en este de aquí, actúa la fuerza debido a la tensión superficial en esta dirección. Le voy a llamar dF gamma. Y este de aquí, que es el opuesto, puesto que todo esto es un círculo, actúa en esa misma dirección. Perdón, actúa en esta dirección como se ve en la figura, ¿no? Pero en magnitud ambos son iguales. ¿Sí? O sea, me fijo en un pedacito, ¿no? En una diferencial de longitud. Entonces, en este punto y en este punto están opuestos y sus direcciones son así. Por simetría, las componentes horizontales, así como está ahorita en la figura, se cancelan. Es decir, este de aquí con este de aquí, que serían sus componentes, le voy a poner con otro color, de esta fuerza, esta se cancela y solamente actúa una fuerza resultante hacia abajo. Por lo tanto, al sumar todas, la fuerza resultante es hacia abajo. Esta es la fuerza debido a la tensión superficial. Esa fuerza es la que equilibra al peso, a la diferencia de presiones, a la fuerza debido a la diferencia de presiones. ¿Cómo actúa esa fuerza? Entonces tenemos por una parte la presión interna de la burbuja, ¿no? O sea, la presión está actuando sobre toda la burbuja, una presión interna. Pero también tenemos una presión externa que actúa pues en dirección contraria. O sea, si las dos fueran iguales, pues no necesitaríamos de la tensión superficial y solitas se equilibran y forman una burbuja. Pero en general no sucede eso, sino que la presión interna es mayor a la presión externa. ¿Sí? Entonces, lo voy a llamar delta P. Entonces, la fuerza debido a esta diferencia de presiones es una fuerza resultante en esta dirección. En cada punto, siempre es perpendicular en cada punto. Si me fijo en este pedacito, en ese casquete, pues actuaría en esta dirección, en cada punto. Y lo mismo sucede, si me fijo en este punto de aquí, esta fuerza va en esta dirección, y si me fijo en este punto de aquí, la fuerza va en esta dirección, debido a la presión. Entonces las componentes horizontales se cancelan, y hay una fuerza resultante debido a la diferencia de presiones en esta dirección, que es la que contrarresta la fuerza debido a la tensión superficial, y esa lo voy a llamar FP, que sería la diferencia de presiones por el área. Bueno, tendría que integrar en principio sobre este casquete, ¿sí? Estoy analizando ese casquete. Pero, si este casquete, su radio es pequeño, si es un casquete muy pequeño, alrededor de un punto, esa fuerza de presión la puedo calcular como delta P por el área. ¿Y cuál área? Esta área. ¿Sí? O sea, en el límite, cuando este R es muy pequeño, cuando pues tiende a ser un punto, esta área es la misma que la del casquete. Y esa área pues va a ser pi R cuadrado. Sería esta de aquí. Entonces esta fuerza de presión, de hecho este es un aproximado, lo voy a poner así, es delta P por pi R cuadrado. Ahora, ¿quién es la fuerza resultante debido a la tensión superficial? Pues tengo que sumar todas estas fuerzas que actúan en cada punto. ¿Sí? Un integral, ¿no? Porque es en cada punto. Entonces, ¿quién es la diferencia de fuerzas? La diferencial de la fuerza. Entonces, lo que voy a hacer es considerar pues solamente la resultante, ¿no? O sea, tengo que sumar cada diferencial
de fuerza. Esta lo no complete aquí, le voy a poner dF gamma. Pero solamente contribuye la dirección vertical, como vimos aquí. Entonces, el ángulo que vamos a considerar es este de aquí. Entonces, este es el centro de la esfera. Entonces, al punto donde está el casquete, pues es R. ¿Sí? Y esta distancia de aquí a aquí es R. Es el radio de ese círculo. ¿Sí? Esto es R. Y este es el ángulo teta. Si este es el ángulo teta, podemos ver que este es el ángulo teta. ¿Sí? Entonces, si este es teta, este es su complementario. Y déjenme limpiar aquí un poquito. Entonces, tenemos que este es tangente, esta es una línea tangente, que sería la diferencial de la fuerza, de la tensión superficial. Entonces, este es el ángulo teta también. En las notas lo pueden ver. Aquí está. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo a detalle para que quede más claro. Lo pueden ver aquí. Déjenme regresar. Entonces, esta, que es la resultante en esta dirección, va a ser, si este es el ángulo teta, la resultante va a ser 2 veces, es el seno de teta, que sería esta componente, ¿sí? O sea, esta es la diferencial de la fuerza, debido a la tensión superficial. Esta y esta, ¿no? Es esta que actúa aquí, y su opuesta, que sería esta de aquí. Entonces, dan como resultado 2 veces seno de teta, por la diferencial de F gamma. ¿Sí? Y esta le puedo llamar una DF resultante. ¿Sí? Esta en rojo, esta de aquí. Entonces, esa lo voy a llamar DF resultante. Entonces, la fuerza resultante sería pues integral de F resultante. La diferencial. Entonces, esa diferencial, y dF gamma, por definición, es gamma de L. Entonces, por definición, esa dF gamma, que es la fuerza debido a la tensión superficial, recuerden que la tensión superficial es fuerza por unidad de longitud, y aquí pues es todo diferencial, ¿no? Porque es en un punto dado. Entonces, dF gamma es igual a gamma por dl, donde dl pues es el pedacito diferencial de longitud en cada punto. ¿Sí? Y gamma es constante, entonces solamente está la integración en la longitud, pero vamos a ver que es simplemente la longitud. Porque esta es la integral, ¿no? En toda la longitud, en todo el círculo, le podemos poner, en todo el círculo, le voy a poner así nada más. En todo este círculo, que es este de aquí, de radio R. Entonces, ¿quién es esa diferencial? Pues es esto de aquí, y ahora seno de teta, vean que es R minúscula, que es el radio de este corte que se hace, este de aquí, entre R mayúscula, ¿sí? Que es el radio de la burbuja, en este triángulo rectángulo que estoy viendo. Y eso es constante, porque estoy viendo este pequeño casquete. Entonces eso es 2 veces seno de teta, es R entre R minúscula entre R mayúscula. Eso es seno de teta, y dF gamma es gamma de L. Entonces es gamma de L. Y esto finalmente es 2 veces gamma. Ni siquiera tengo que integrar, bueno, o sea, solamente ponerla como concepto, porque no voy a tener que integrar nada.
Entonces, 2 gamma, gamma es todo esto de aquí es constante. R entre R, y la integral en esa circunferencia de dl, pero de esto es precisamente la longitud de la circunferencia. Ahora tengan cuidado porque esta integral se tiene que hacer nada más en la mitad, porque aquí ya sumamos las dos fuerzas o diferenciales de fuerza que están opuestas, ¿sí? O sea, consideré esta de aquí y esta de aquí. Y lo mismo hice con todas, entonces nada más hay que considerar la mitad, porque si no, sumarías doble. Entonces esta longitud es precisamente pi r, ¿sí? O sea, la longitud de toda la circunferencia, L es 2 pi r, ¿de acuerdo? Pero como ya consideré las dos fuerzas opuestas, las dos diferenciales de fuerza opuesta, solamente tengo que integrar en media longitud o en media circunferencia, que sería pi r. Y esto finalmente me da 2 veces gamma pi r cuadrada entre r mayúscula. Y esta fuerza resultante es la fuerza de tensión superficial y es igual a la fuerza de presión. Entonces, por equilibrio de fuerzas, o sea, la fuerza debido a la presión, en ese pequeño casquete que hice, tiene que ser igual a la fuerza de tensión superficial, que es la que calculé, ¿no? Ya quedamos que es delta P, la diferencia de presiones, por pi r cuadrada, y esta fuerza de tensión superficial es esto de aquí, que es 2 veces gamma pi r cuadrada entre r mayúscula. Entonces, por equilibrio de fuerzas, la fuerza debido a la presión es igual a la fuerza debido a la tensión superficial y por lo tanto delta P por pi r cuadrada es igual a 2 veces gamma pi r cuadrada entre r mayúscula. Esto se me cancela con esto de aquí y me queda finalmente la fórmula de Laplace. Entonces me queda que la diferencia de presiones es 2 veces gamma entre R. Y esta es la fórmula de Laplace. Y este factor de 2 puede cambiar. Aquí consideré una sola superficie. Y sí, ¿sí? Para esta burbuja. Entonces, dependiendo, eso sí lo puedo poner en las notas, aquí. Lo tengo. Esa es la fórmula de Laplace, ya la dijimos, aquí está. Pero ese factor de 2 puede cambiar a un 4 también. Entonces tenemos diferentes casos, como se muestra ahí en las notas. Se presenta una sola superficie cuando tenemos, por ejemplo, líquido y gas, ¿sí? Si lo que está afuera es líquido, piensen en una burbuja de aire, en el agua. Si es líquido y gas, solamente es una superficie, la frontera. Y por eso va a ser 2, que es el que acabamos de ver. Considera solamente una superficie. Pero cuando son burbujas en el aire, es 2 medios, que sería gas con gas, lo que se suele ver es que son 2 superficies. O sea que en medio hay el líquido.
está líquido, pero tiene dos superficies. Por lo tanto, hay un factor de 2. Con este 2 se me convierte en un 4. Otro caso que es una sola superficie es el contrario de aquí, que sería una gota de agua, por ejemplo, en el aire. Cuando este es líquido, ya no lo puse, pero cuando dentro tenemos líquido, y aquí afuera tenemos gas. En ese caso también hay una sola frontera, solo una superficie que delimita ambos medios, y también va solamente un factor de 2, ¿no? Piensen en una gota en el aire, solamente tiene una superficie y solamente un factor de 2. Y esto puede dar a fenómenos interesantes. Por ejemplo, esto de aquí. De hecho, esto también se presenta en los pulmones, algunas cosas que estuve revisando, ¿no? Los alvéolos. Pero vean esto, este ejemplo sencillo, ¿no? Consideren que tienen dos burbujas. De hecho, pueden hacerlo con globos. Los globos es algo parecido, el fenómeno, pero en vez de ser tensión superficial, es una tensión elástica, ¿sí? Es una fuerza que el globo pues está formado de un hule, y el hule es un medio deformable. Entonces, en vez de ser la tensión superficial que se presenta en los líquidos, es una fuerza de tensión debido a que es elástico, es un medio elástico el globo. Entonces, eso también se puede hacer con globos, lo pueden hacer este experimento. Entonces tienen dos burbujas o dos globos conectados con un tubo, ¿no? Y ese tubo inflan los globos o hacen las burbujas de diferentes radios, R1 y R2. Y primero, pues, ponen una llave, ¿no? De tal manera que no pasa aire entre una y otra de las burbujas. Entonces tienen diferentes presiones, P1 y P2. Y la externa, pues, es la presión, la misma, la presión atmosférica. Entonces, ¿qué va a suceder si abren esta llave? ¿Cuál se va a inflar y cuál se va a desinflar? ¿Cuál disminuye su tamaño y cuál aumenta su tamaño? Aumentaría la pequeña. Ajá, ¿por qué? Supongo que por ley de Laplace, o sea, por la R. Mientras R va siendo más grande, la diferencia de presiones es menor en la grande, digamos. Entonces, Ajá, aquí exacto, la presión 1 aquí es proporcional a 1 entre R1, ¿sí? O sea, va como, bueno, lo podemos escribir, P1 es la presión externa, o podemos hacer uso de esta, ¿no? O sea, la presión externa, que es P0, más, ¿no? Estoy despejando de aquí, esta delta P es presión interna menos presión externa. Siempre la interna es mayor. Entonces P1 es igual a P0 más, podemos pensar que son burbujas, entonces 4 veces gamma entre R1. Y esta P0 es la misma en ambas, ¿no? Entonces aquí P2 es igual a P0 más 4 veces gamma entre R2. Es decir, la presión en una burbuja es inversa al radio. Entonces, entre mayor es el radio, ¿quién es mayor? ¿P1 o P2? Esa es la pregunta. Entonces, P1 es menor a P2. ¿Sí? La presión en 2, en el globo más pequeño, es mayor a la presión P1. Entonces, si abren esta llave, pues la presión de aquí, de este globo, le va a ganar. Y por lo tanto va a pasar aire de 1, de esta burbuja, a esta burbuja mayor. Entonces se va a desinflar el de menor radio y se va a inflar el de mayor radio, que no es del todo intuitivo, ¿no? Uno pensaría que este se desinfla y que este se infla, pero no sucede lo contrario. Bueno, este es un ejemplo sencillo de la ley de Laplace, ¿no? La presión
o esta diferencia de presiones va como el inverso del radio, ¿no? Y hay otros fenómenos interesantes, por ejemplo, la formación de burbujas, ¿no? En el agua, la presión va como 1/R, pero si consideramos una burbuja en el agua, la presión también pues tiene propiedades termodinámicas. Y además, si piensan, por ejemplo, una burbuja que se forma a cierta profundidad en un líquido, pues la presión externa va a estar dada, ¿no? Por la ley que vimos, el gradiente de presiones. Entonces, conforme vaya subiendo la burbuja, va aumentando su radio por diferencia de presiones. Y se puede calcular el radio, cosas de ese tipo. Entonces, hay diferentes fenómenos interesantes. Por ejemplo, cuando también se forma, cuando empieza a hervir el agua, ¿no? El agua, si ustedes ven el recipiente, al principio las burbujas están pegadas a la parte baja del recipiente, pero llega un momento en que empiezan a flotar, ¿no? A ascender. Entonces, debido a la presión, pero también hay una fuerza de tensión superficial. La fuerza de tensión superficial es la que las mantiene pegadas al recipiente en el fondo. Entonces esas burbujas de aire se empiezan a formar y después empiezan a ascender. O una gota que está sostenida. De hecho, esta es una manera en la cual pueden medir la tensión superficial. Tienen una gota y la ven su radio y pueden medir la tensión superficial. Les digo, la tensión superficial es una propiedad del medio, del líquido, y tiene diferentes valores para diferentes líquidos. O sea, no es una propiedad mecánica, sino que depende del líquido. Claro, va a equilibrar otras fuerzas, pero bueno, eso ya es debido al análisis de fuerzas que podemos hacer sobre, por ejemplo, aquí esta gota. Entonces yo he visto algunos experimentos donde se puede medir a través de estas gotas. Hay experimentos relativamente sencillos. Vamos a ver ahora el fenómeno de capilaridad. Y esto es cuando un fluido, cuando metemos un capilar es simplemente un tubo de radio muy pequeño, ¿no? Entonces, cuando lo sumergimos en un líquido, lo que suele aparecer es que asciende cierto líquido en ese capilar, como se muestra aquí en la figura, ¿sí? O a veces descender, de hecho, también, como en el mercurio, y se forma un menisco, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese análisis. Entonces, lo que tenemos aquí en esta figura es precisamente el fluido que asciende en ese capilar. Entonces, por equilibrio de fuerzas, aquí igual, tenemos que este fluido tiene pues su peso, ¿sí? Que sería la masa de esa columna. Vamos a pensar en esta columna del fluido, ¿sí? Del fluido que asciende en el capilar. Entonces tenemos su peso, que sería pues mg, ¿no? O en términos de densidad sería ρgb, donde B sería el volumen del líquido que asciende en ese capilar. Y la fuerza de tensión superficial. Y la fuerza de tensión superficial, pues, como vimos hace rato, es en cada punto, ¿no? De esta frontera. En este caso, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el fluido está pegado al capilar. ¿Y por qué está pegado? Precisamente por la fuerza de tensión superficial. Vean que la fuerza, o en este caso una diferencial de fuerza en cada punto, piensa en la fuerza, para que no se compliquen, que es esta que actúa así, en esta dirección, tiene una componente horizontal, y esta componente horizontal pues tiene una resultante porque actúa en cada punto, y es la que va a contrarrestar el peso, por eso sube, es la que va a hacer que el fluido ascienda sobre el capilar. Pero aparte tiene una componente horizontal,
Y esa componente horizontal es la fuerza que se llama de adhesión, es decir, se pega al capilar. O sea, hay una fuerza aquí que está contrarrestada y precisamente es una fuerza que pega el líquido al capilar. También se puede calcular, pero ahorita vamos a ver la fuerza en la componente vertical, que es la que contrarresta el peso. Entonces, si está formado una cierta columna de líquido, este peso va a ser igual a la fuerza de tensión superficial en la componente vertical. ¿Sí? Que Pero está aquí indicada. Sí. ¿no la fuerza de tensión era perpendicular? No, es tangencial. Siempre a la frontera. Por ejemplo, Ok. aquí lo vimos, ¿no? Aquí. Es siempre tangencial. O sea, piensa en la burbuja. Entonces, en un punto dado, si hicieras ese corte, ¿no? Si cortaras esa burbuja, haciendo este corte, la tensión superficial actúa de manera tangencial en cada punto. ¿Sí? Porque la frontera, o sea, el líquido, la burbuja es una superficie curva. El ejemplo más sencillo con el que iniciamos pues será este, pero este es un plano. Si es algo curvo, o sea, pero siendo en un mismo plano, siempre actúa de manera perpendicular en cada punto, a la frontera. ¿Sí? Pero si es algo además de, como aquí, es algo curvo porque la superficie es curva. ¿Sí? Entonces, en este corte que hiciéramos, pues la tensión superficial actúa, es una fuerza, o sea, la fuerza de tensión superficial es una fuerza de cohesión del medio. Entonces va a actuar en esta dirección. Pero siempre hay una, por tercera ley de Newton, hay una fuerza que va en dirección contraria. ¿Sí? O sea, aquí en el fluido, en esta burbuja, en esta gota, la tensión superficial iría en cada punto de manera tangencial a esa burbuja. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, aquí en el capilar, la frontera es este círculo. Este de aquí. Entonces, en cada punto está actuando esa fuerza de tensión superficial. Y es tangencial, en este caso, a esta media esfera. Por eso va en esta dirección, como se muestra aquí. Su componente vertical sería df gamma coseno de teta, si este es el ángulo teta. Y esta tiene una resultante que va en esta dirección. ¿Sí? Que sería integrar toda esta de aquí. Que sería la fuerza resultante debido a la tensión superficial, sería, en este caso, pues es la longitud de toda esta frontera, que es un círculo de radio R, R minúscula, que sería 2πr por gamma, por la tensión superficial, pero por el coseno de teta, porque solamente estoy considerando la componente vertical. La componente horizontal es la que mantiene pegado el fluido, el líquido, al capilar. ¿De acuerdo? Entonces, Profesor, entonces, ¿la capilaridad es una consecuencia de la tensión superficial? Exacto. El fenómeno de capilaridad, que es la ascensión o desciende el fluido cuando tienes un capilar. Un capilar es un tubo de radio muy pequeño. Sí, la capilaridad se debe a la tensión superficial, a la fuerza de tensión superficial. Entonces, esta fuerza de tensión superficial en la componente horizontal es la que precisamente mantiene el peso de esa columna.
del fluido, ¿no? Entonces esto va a ser igual al peso, como está aquí en esta ecuación. Y el peso es ρgb, el volumen del fluido, que es todo este de aquí. Es todo este. Vean que es el volumen de un cilindro, como está aquí en la figura, en esta de aquí. O sea, ese volumen lo podemos ver así. Es este volumen de este cilindro de altura h y radio r. Este es r. Está aquí. Más otro pedacito, pero ese pedacito es muy, muy pequeño, este fluido. Que se puede calcular también, sería el fluido, el volumen de un cilindro de altura R, sería este de aquí, menos el volumen de la esfera, bueno, de media esfera, este de aquí. Entonces, este cilindro de altura R, menos la media esfera, me da precisamente este volumen. Pero es muy pequeño comparado con toda esta columna de este cilindro. Pero se puede calcular, aquí está en la ecuación 105. Sería pi r cuadrada por h, que sería este volumen. O sea, lo que queremos calcular es B, ¿sí? Para el peso. Entonces es pi r cuadrada por h, más este es el volumen de precisamente el cilindro de altura r. Entonces por eso está r, y es pi r cuadrada, que es el área, por la altura, que sería r, menos un medio, es este factor, un medio, de el volumen de la esfera de radio r, que es 4/3 de pi r cúbica. Pero en la práctica es muy, es menor al volumen de este cilindro. Aquí está el cálculo exacto, sería esto. Pero en la práctica se puede aproximar solamente con este volumen. Y háganlo. Siempre aquí me preguntan si incluir este R cúbico, este R tercios. Aparece un factor de R tercios, que sería todo esto. Y en la práctica pueden omitirlo. Entonces el volumen es pi r cuadrada por h. Es el de todo este cilindro. Entonces esto es igual al peso, igualando, ¿no? El peso y la fuerza debido a la tensión superficial, encontramos la altura que asciende el fluido en el capilar, que es la ecuación 107. Depende del ángulo. Y esta es otra manera también en la cual se puede medir experimentalmente gamma. Sí, de esta expresión se puede determinar gamma. Podrían hacerlo capilar y aquí pues hacer una fotografía, quizá con algo que les permita hacer una fotografía macro, ¿no? O sea, que tengan detalle y puedan medir el ángulo y puedan medir el radio y pueden determinar gamma, midiendo también la altura de la acción. Este ángulo en la práctica también puede ser positivo, ¿no? Este ángulo es este de aquí, puede ser positivo, que es el caso del agua, pero puede ser también negativo, que es el caso del mercurio. Entonces va a depender de cómo se forma este menisco. Este menisco va a ser así, como en el agua, o puede ser así, en el mercurio. Y va a depender, y depende de líquido. ¿Alguna pregunta? Aquí hay varios fenómenos también que pueden buscar en internet, fenómenos de capilaridad, algunos también famosos o más conocidos son el hecho de que los árboles, ¿no? Tienen capilares y es el medio por el cual pues llevan el agua a todas las hojas en un árbol. Es un ejemplo muy común.
como ejemplo de capilaridad, del fenómeno de capilaridad. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver la ecuación de Young, también es importante. Y esta se presenta cuando tenemos tres medios. ¿Sí? Cuando tenemos tres medios, este es un ejemplo, pero hay otros. Esta es una gota que se forma sobre una superficie horizontal, pero también pueden ver ustedes ejemplos de este tipo. Déjenme poner una hoja. Bueno, aquí mismo. Que se forma una lenteja cuando ustedes tienen tres medios. Entonces tienen aquí un medio y otro medio. Entonces tienen un medio, es un fluido, bueno, un líquido, y aquí otro. También esto puede suceder. ¿Sí? Entonces forma una pequeña lenteja cuando tienen tres líquidos. O en este caso, una gota sobre una superficie. Lo que aquí se suele ver es la ecuación de Young. Y esta ecuación se puede obtener de diferentes maneras. Aquí, como lo he puesto en las notas, es por análisis de fuerzas. Pero también se puede deducir a partir de conceptos de energía. Pero eso tiene que ver con termodinámica. Entonces, esta manera es bastante clara en términos de fuerza. Entonces, aquí tenemos tres tensiones superficiales que están dadas por gamma LG, y LG es líquido-gas, que sería la gota, y el gas que tenemos. O sea, aquí hay otro medio que no está dibujado, pero pues también está. ¿Sí? Entonces tenemos la tensión superficial líquido-gas, la tensión superficial sólido-líquido, que está en esta dirección, la fuerza debido a esa tensión superficial, que sería esta. La de líquido-gas es lo que hemos estado viendo, sería tangente a esa gota, sería gamma LG, líquido-gas, es decir, la burbuja y el gas que está pues afuera, que es todo esto que dibujé, y la del sólido-gas, que sería del sólido con el gas. Fíjense, podemos ver que si no existiera algunas de ellas, no habría equilibrio. Es decir, son necesarias las tres. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Sí? Tenemos un equilibrio de fuerzas. Entonces tenemos por una parte suma de fuerzas en X. Bueno, es lo que está aquí. Este es un equilibrio de fuerzas. En las dos componentes, en la componente horizontal, en X, y en Y, en la componente vertical. ¿Sí? La de la componente, fíjense que así como está aquí en la figura, la componente vertical, que solamente tiene la de líquido-gas, gamma LG, solamente tenemos esa fuerza, se ve, es equilibrada o suma cero con la fuerza de adhesión. Precisamente está pegada esa burbuja. Entonces, esta componente vertical de la tensión LG, debido a gamma LG, es lo que se conoce como fuerza de adhesión. Siempre que tienen una gota con un sólido, por ejemplo, con otro medio, si están pegados, o sea, hay una fuerza de adhesión, como se ve aquí y como vimos aquí, en la capilaridad. Bueno, viendo el equilibrio de fuerzas, está en la componente Y, que sería F gamma LG, y esa F gamma LG es la tensión superficial por pues la longitud, ¿sí? Y lo podemos poner, bueno, lo voy a poner con una longitud, ¿sí? Lo voy a poner de hecho hasta con letras.
longitud. ¿Sí? Y obviamente aquí, si esta es una gota, hay toda una frontera que sería pues un círculo, ¿sí? Que haría contacto esa gota con esta superficie. Entonces se puede calcular. Pero aquí ahorita estamos viendo solamente las fuerzas. Entonces tenemos este equilibrio de fuerzas en la componente vertical y este en la componente horizontal. Aquí tenemos F gamma LG por coseno de teta y las otras que actúan F gamma SL, que es sólido líquido, menos la del sólido gas. Déjenme borrar esto para que quede ahí y se vea. Si no existiera, por ejemplo, esta de aquí, pues vean que esta fuerza jala, ¿no? Jalaría a la burbuja, a la gota, y no sería posible esta configuración que se ve. Entonces la gota no colapsaría, sino que se formaría y siempre estaría encima de la superficie. Pero eso no se ve en general. O sea, se ve algo de este tipo o de este tipo. Claro, siempre puede pasar que tengan una superficie y tengan la gota formada. Va a depender precisamente de la tensión superficial. Y eso se puede medir con el ángulo, ¿no? Entonces, de esta ecuación en la componente horizontal se llega a esta relación. Recuerden, la fuerza es gamma. Bueno, la fuerza debido a la tensión superficial es gamma, que es la tensión superficial por la longitud. Entonces aquí simplemente esto es igual a 0 y es aquí poner gamma por la longitud, pero esa longitud es común para todos, por lo tanto se cancela y se llega a esta ecuación, y esa es la ecuación de Young. Esta, la ecuación 109, que me relaciona el ángulo y la tensión superficial de los tres medios o de las tres fronteras. Y aquí cuando θ es menor a 90 grados, se suele decir que el líquido moja, ¿sí? Porque sería algo de este tipo. Así lo pueden encontrar en los libros y se dice que si este ángulo θ es menor a 90 grados, el líquido moja a la superficie. Si es mayor a 90 grados, se dice que no moja. Pero es solamente tratar de entender eso de que moja o no moja. Y esto se puede poner en términos de las tensiones superficiales. Entonces va a suceder un caso cuando esto sea mayor, gamma SG sea mayor a gamma SL, y el otro caso, pues, para esta desigualdad. Un caso extremo es θ 0, ¿no? Que sería que se expande todo y se moja. O sea, esta gota, pues, toda se derrama, ¿no? Toda se derrapa sobre el sólido y moja perfectamente.